¿Comenzamos? Comenzamos, si querés comentarles un poco cómo va a ser el examen, así se quedan un poco tranquilos, o querés comentarlo al final, Perfecto. como quieras. O a los dos, antes y después. No. El formato del examen va a ser multiple choice, va a ser el jueves próximo, se va a dar después de la clase del día jueves y va a quedar desde el jueves hasta el lunes para aquellos que o no puedan ver la clase o hacer la clase de manera virtual y lo tengan que ver la clase grabada y de esta forma tengan tiempo para poder hacer el examen. Bien, por ahí están de guardia o tienen mala conectividad, lo que sea. Desde el jueves posterior a la clase hasta el día lunes, el examen será a través de la plataforma de Google Form y bueno, son opciones múltiples, en ese momento se le da el resultado con las opciones correctas y bueno, ahí ya se daría por finalizado el tema del examen. ¿Bien? Uh-huh. Básicamente eso. Sí, que en realidad, o sea, aunque no aprueben el examen, o sea, aunque sea, o sea, por lo menos entren para ver las preguntas, ¿sí? Eh, eh, Pues porque total no es una condición para que tengan el certificado o no, ¿sí? Es una condición más que nada, como siempre decimos, académica, porque estamos dando un curso a nivel de sociedades científicas y de una empresa también. Entonces necesitamos eso como para justamente tener ese papel, diríamos, en este caso, esa evidencia nada más, ¿sí? Así Y que, aparte un backup de lo que fue todo el curso, de las clases que se dieron y el tener una devolución del nivel de aprendizaje a fin de a futuros cursos por ahí hacer foco más en un lado o en el otro o decir, bueno, realmente esto se llegó a alcanzar los objetivos propuestos por el plantel docente. ¿Eh? El examen se va a dar a través del Google Forms y se les va a mandar un link que los va a llevar a que accedan a este cuestionario. ¿Sí? Las clases sí van a quedar un par de días más, eso tenemos que definirlo y van a poder seguir viéndolas o accediendo a ellas. ¿Bien? Se les enviará un correo con el link para que puedan acceder todos a realizar el examen. ¿Bien? sí. Muy bien. Y acuérdense que las clases siempre tienen un delay de 48 horas o 72 horas dependiendo de cuándo se den, porque, por ejemplo, la clase de hoy, mañana hay que editarla, una vez que esté editada recién saldría el lunes, ¿sí? No, hoy es martes, perdón, era el jueves. Sí, un poquito sí, así que bueno. Con respecto a esto del examen, como dijimos, o sea, tienen plazo de jueves posterior a la clase hasta el día lunes. ¿Bien? En ese tiempo, cuando ustedes quieran, cuando ustedes consideren, realizan el examen. ¿Bien? Igual nunca tomamos ninguna pregunta que sea de la última clase, ¿sí? No va a haber una pregunta que justo se dijo el jueves próximo, porque sabemos esto de que no la van a tener inmediatamente. Van a ser preguntas que se han hecho desde el principio hasta hoy, ¿sí? Para que estén tranquilos.
¿Puede empezarlo ¿Puede empezar el jueves y terminarlo el lunes? Sí, mientras no pongas enviar. Claro. Se puede. Sí, sí. O sea, una vez que lo abren, tienen que lo realizan en el tiempo que quieran. Si pueden enviar, se manda con la cantidad de respuestas que hayan hecho. Sí, tal cual. Exacto. Así que bueno. Así que las clases no las puedo ver, me pide inscribirme constantemente. Bueno, ahora te va a contestar Tecnoimagen, ¿sí? A ver qué pasó, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas son? La última vez fueron 10 preguntas, ¿no, Ernie? Sí. Sí. Son poquitas preguntas. Y son 10 preguntas de cosas o de temas que se fueron dando en el correr del curso. O sea, como dijo Maggie, no van a hacer preguntas que no la hayan visto o no van a hacer preguntas correspondientes a la última clase. Sí, o sea, no queremos tampoco, no le vamos a hacer una pregunta fina. No vamos a hacer eso. Un caso clínico puede ser capaz, pero un caso clínico en el cual la respuesta sea muy concisa, ¿no? No sé, se me ocurre ahora tal paciente con tantos valores que aplicaría, capaz una BNI o una intubaría, no sé, se me ocurre, pero el caso tiene que ser tan que la respuesta sea blanco-negro en ese caso, ¿no? Porque todos podemos tener nuestra forma de pensar y tener el paciente de distinta forma también, ¿no? O sea, por eso. Así que bueno. ¿Se podrá hacer algún taller en el futuro? Estábamos en eso, justamente el jueves que viene van a tener varias noticias referente a eso. Bueno. Muy bien. Comenzamos. La idea es hacer un repaso, un caso clínico en la evolución de lo que le podría llegar a suceder a un paciente en particular. Dentro de esta presentación van a haber preguntas, las cuales quiero que las contesten en el chat, y alguna de las consultas que tengan o las vemos en el momento o como hacemos siempre las tratamos de evacuar al final. Bien. Paciente COVID-19 más distrés respiratorio, ¿sí? Arrancamos. ¿Qué tratamiento debería implementar en un primer momento? ¿Qué le harían? A ver, ¿qué harían? Nadie me contesta. Oxígeno. Contestó uno, pasa que deben estar llegando ahora la respuesta. Máscara reservorio. Oxígeno prono. Oxígeno más prono, perdón. Oxigenoterapia, ventilación no invasiva, oxígeno, alto flujo y prono, oxígeno y corticoides, BNI, oxígeno y prono, máscara reservorio y prono, no invasivo, bueno. Con nasal. Depende de la clínica. Variado, va a ser variado, va a depender en un primer momento de la clínica del paciente, va a depender del estado que venga el paciente, va a depender de el tiempo o los días de evolución, si el paciente viene desde la guardia externa o si ya estaba internado. Y uno diría, bueno, podemos comenzar con una máscara con reservorio. ¿Bien? Otra de las opciones es implementar la cánula nasal de alto flujo. ¿Sí? Tanto la máscara con reservorio como la cánula nasal de alto flujo, indirectamente paciente en decúbito supino, el paciente en decúbito prono. ¿Bien? Podemos utilizar, pese a que acá no se ha hecho
demasiado la utilidad de la ventilación no invasiva, o puede caber el caso que el paciente requiera la intubación enotraqueal y conexión a la ventilación mecánica invasiva, o que arranque con alguna de las dos terapéuticas de arriba y termine intubado y ventilado, o que termine inicie con la cánula nasal de alto flujo y evolucione favorablemente. ¿Bien? Pero tengo que tener estos 3 o 4 escenarios en función de los dispositivos que tenga y en función de las estrategias o de los tratamientos llevados a cabo en la institución de cada uno. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este paciente que tiene COVID más un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿qué herramienta tengo o cómo definiría la patología? ¿Hay algo con la cual pueda definir la patología? O sea, pueda definir qué es un distrés respiratorio, ¿no? La PAFI, dicen algunos. Está llegando a la tomografía de tórax, la PAFI, definición de Berlín, índice de Tobin, PAFI, radiografía, índice tomografía. Índice de Tobin no. Bevilan, un cuarto que dice acá, un cuarto. En cuanto al distrés, definición de Berlín, PAFI, la mayoría están con PAFI. Imágenes. Bien. Básicamente lo que define el distrés respiratorio es la clasificación de Berlín, que podrá ser acertado o no, podrá haber quedado muy amplia o no, pero hoy en día es lo que tenemos, lo último que tenemos como definición de distrés. Bien, y MA 4 puntos: el tiempo, la imagen, el origen del edema y la oxigenación. El tiempo se refiere a que el paciente tiene que consultar, ¿sí?, con una sintomatología respiratoria con por lo menos una semana de evolución. ¿Bien? Segundo, cuando uno habla de imágenes, habitualmente lo que se suele hacer es una imagen radiológica. No se requiere una imagen tomográfica, pero con esto del COVID se tuvo grandes resultados con la imagen a través de una tomografía, así que me habla de opacidades bilaterales, ya no habla más de 1, 2, 3 cuadrantes, opacidades bilaterales. Determinar que el origen del edema no es por una falla cardíaca o por un exceso en reanimación con fluidos. ¿Bien? Y después me habla del índice de oxigenación, la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno con 5 centímetros de agua de PIP. ¿Bien? Con esto yo defino el distrés respiratorio y puedo decir, bueno, mi paciente tiene estas condiciones. Impresionaría estar cursando un distrés respiratorio. Pongámosle que si yo tengo un paciente con máscara con reservorio, ventilación no invasiva o cánula nasal de alto flujo, y estos 3 seguro los puedo ver. Este es un poco difícil por el hecho de que no tengo PIP, o no estoy empleando un sistema con PIP, o si estuviese con ventilación no invasiva, uno le pone un nivel de presión al final de la expiración, pero ¿qué pasa? Por ahí, al tener fuga y al no ser un sistema cerrado, bueno, es relativo, ¿sí? Pero tengo estos 3 que impresionarían ir hacia ese lado. Entonces, ¿qué estrategia ventilatoria debo utilizar? Lo intubé y lo ventilé. ¿Bien? Lo defino como distrés. ¿Qué estrategia ventilatoria debería utilizar? Bien, ahí van a estar. Vayan escribiendo. Sí. Protectiva, protectora, ventilación protectora, protectiva, Excelente. vete bajo. Excelente. 6-8 mililitros. Exactamente. Debo utilizar una estrategia de ventilación mecánica invasiva protectiva.
No hay duda. Bien. ¿De dónde sale de acá? De un trabajo, un grupo de investigación que es el ARSNet, en donde en el año 2000 definieron una estrategia ventilatoria. ¿Bien? Todo esto sale de acá. O sea, más allá de que uno sepa que tiene que ventilar con bajo volumen y alta PIB, lo bueno es saber de dónde salen las cosas. ¿Bien? Fíjense en que cuando van a hablar de criterios de inclusión, nombran la PAFI, hablan de una patología homogénea, difusa, con parches, ¿sí? Infiltrados que parecerían edema pulmonar, ¿sí? Y me habla esto, ¿sí? Que no se evidencia con una alteración cardíaca. Ahora, cuando uno va a la parte ventilatoria, que es lo que queremos hablar, yo debo calcular el volumen en función del peso predicho, ¿sí? Y acá está el cálculo de cómo poner, o sea, cómo setear el volumen en función del peso predicho. ¿Bien? Después me dice seleccionar cualquier modo. Acá se desestima que sí o sí tengo que ventilarlo por volumen. Ahora, yo elijo ventilarlo por volumen porque voy a querer hacer un montón de mediciones y voy a querer controlar el volumen corriente justamente en una modalidad donde debo ventilar a bajo volumen. Bien, entonces la variable de control tendrá que ser el volumen. Por eso voy a elegir volumen control. Bien. Cuando arranco, inicio a 8 mililitros por kilo. ¿Sí? De inicio. Después voy a ventilarlo a 6 mililitros por kilo. ¿Sí? Si en la guardia lo intubaron y lo ventilaron y me dice tiene un distrés, lo evalúo en el área crítica donde estoy. ¿Bien? Nadie le comenta un paciente al otro y hace lo que el colega le termina diciendo. O sea, uno tiene que hacer una evaluación previa. Entonces yo ventilo a 8, lo evalúo, lo constato con los otros signos y ahí digo, bueno, perfecto, tiene un distrés respiratorio, lo voy bajando a 6 mililitros por kilo o lo puedo seguir bajando más. ¿Bien? Entonces yo debería ajustar el volumen, que ya lo ajusté, y la frecuencia respiratoria se va a ajustar en función de cuánto le tengo que poner de frecuencia respiratoria. Lo desconozco, lo voy a ajustar en función del pH que tenga. ¿Bien? Otra de las opciones que yo me tengo que poner como metas es mantener una presión arterial de oxígeno entre 55 y 80, o sea, esto me está hablando que lo tengo que sacar de la hipoxemia, y una saturación entre 88 y 95. ¿Bien? Entonces, si yo lo tengo con 30 de FiO2 y está saturando 92, y estoy más que bien. ¿Cómo empleaban la PIP? Hicieron una tabla, ¿sí?, que relaciona la fracción inspirada de oxígeno y la PIP. La PIP la podrán poner con esta tabla, que es lo que se usó en esta pandemia, o de la forma que quieran. ¿Bien? Entonces, de acá sale esa estrategia ventilatoria. Después, con el paso del tiempo, necesitaron definir, o sea, se dieron cuenta que el consenso de Berlín había cosas que eran o cuestionadas o que habían que ampliarla. Entonces hablan de que no era lo mismo tener un paciente con PAFI de 150, menor de 150 o mayor de 150. Entonces lo que lograron definir es tratar de que ese paciente que está distresado y tiene una PAFI menos de 150 o más de 150 en el lapso de 24 horas, llegaron a la conclusión de esto, que podían llegar a tener alta mortalidad o baja mortalidad. Aquellos que tenían una permeabilidad, un aumento de la permeabilidad, ¿sí?, o sea, mayor que en el otro grupo, que tenían más edema, que tenían más atelectasia, y que tenían una PAFI menor a 150, tenían una alta tasa de mortalidad cuando los comparaban con aquellos que tenían baja permeabilidad, ¿sí?, edema,
o sea, menos edema que el otro, y una PAFI mayor de 150 que tenía menos, o sea, menor tasa de mortalidad. Esto no implica que, por más que tenga el paciente con PAFI menos de 150, baje los brazos, ¿sí? Pero significa, esto me está demostrando que son pacientes que son mucho más complejos. Esto me puede estar determinando aquel paciente que tiene una patología respiratoria preexistente y que por ahí, en el momento de decidir si lo tengo que intubar o no, debería no ser tan tolerante. ¿Bien? De acá sale el concepto de, o utilizamos el concepto del baby lung, como ya lo vimos en varias oportunidades, en donde yo voy a hablar de pulmón funcional. Entonces, si yo tengo un paciente POC que no lo pude, en mi institución no me dejan al EPOC reboizado sostenerlo con ventilación no invasiva, porque es una política institucional. Bárbaro, le pongo cánula de alto flujo, no logro revertirlo, lo tengo que intubar rápido, ¿sí? Y lo tengo que ventilar cuanto antes, porque el pulmón funcional va a ser más chico que aquel que no tenía este tipo de patologías. ¿Bien? Volvemos a lo mismo, cuando uno, o sea, se tomó estos fenotipos, tanto L como H, hablando de la capacidad de respuesta o sea, al volumen ingresante, hablaba de baja elastancia o alta elastancia. Esto no es nada nuevo. A ver, un paciente puede tener un fenotipo L, o sea, o tiene baja elastancia y alta complacencia, ¿sí? Y puede transcurrir toda su estadía en la terapia de esta forma, o puede evolucionar hacia tener alta elastancia o baja complacencia. ¿Bien? Debería evaluar qué paciente tengo y cómo o en qué estadio lo voy a tener. Si yo tengo un paciente con esta característica, un fibrótico, ¿sí? Y viene con un cuadro de esto, y ya es un paciente que tiene baja elastancia, si eso le suma un proceso inflamatorio, y por ahí mi respuesta hacia a la intubación y tratar de evitar la injuria autoinducida y debería ser un poco más rápida. ¿Bien? Como fuimos diciendo en estos días, no es lo mismo este paciente, y este paciente, si yo digo, bueno, este paciente tiene COVID y tiene una neumonía y este paciente debería ser intubado y ventilado. A ver, tiene unas imágenes que no, o sea, tiene, sí, imágenes compatibles con focos neumónicos, bien subpleurales, pero no es lo mismo que esta. Entonces, va a tener que ver, como ya lo hablamos en otro momento, a quién quiero instaurarle una terapéutica. Por ahí el de arriba andará perfecto con la cánula nasal de alto flujo, como le ha ido muy bien a varios, y el de abajo, si fracasa la cánula nasal de alto flujo, bueno, por ahí no era el equipo a elegir, o era una de las posibilidades que fracase, o por ahí va bárbaro, y por ahí saber que si fracasa, bueno, rápidamente tengo que ir a convertirlo a una intubación y a darle. ¿Bien? ¿Qué pasa con esto? Hay mucha discrepancias entre si darle tanta trascendencia al CILI o no, de que se han hecho con modelos experimentales de animales, la evaluación, varias cuestiones. Sacando el nombre, ¿sí? Sacando si es CILI o no es CILI. Si tuvimos en esto, un paciente que tiene incrementado el drive respiratorio por una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, con una hipoxemia, bien, un paciente que viene con un edema agudo de pulmón de la guardia, un EPOC reboizado, un asmático, yo le tengo que bajar el drive respiratorio, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Le debo bajar el drive respiratorio? Sí. Sí. Y esto es algo que figura cuando uno
lee o estudia o se forma en lo que es control de la respiración. O sea, está esta opción del drive aumentado o el drive disminuido. ¿Qué consideran? ¿Se lo tengo que bajar o lo dejo con el drive aumentado? No, todos te lo bajan, sí. Bien. Entonces, estos pacientes, al tener una hipoxemia, bien, vienen con el drive aumentado. Entonces, una de las opciones es bajárselo. Como vimos la otra vez, o les pongo una cámara nasal de alto flujo, o le pongo ventilación no invasiva, lo tengo que intubar y ventilar. Cuando yo tengo que ventilar, o sea, yo tengo un proceso inflamatorio, tengo una hipoxemia, tengo un drive aumentado, tengo que, mis capacidades van a tener que generar que se incremente la presión esofágica. Ese incremento de la presión esofágica, cuando tengo las cargas tan altas, van a hacer que ese aumento del trabajo genere un daño. Entonces, más allá si le quieren llamar Silly o le quieren poner otro nombre, esto se vio, y no es que se vio ahora. Ese incremento de la presión esofágica me incrementa el volumen corriente. Y si mi estrategia en ventilación mecánica invasiva es ventilar con bajo volumen, ¿por qué le voy a dejar que un paciente meta tanto volumen corriente? ¿Bien? Entonces, ¿le quieren llamar Silly? Le llaman Silly. ¿No le quieren llamar? Quédense con esta rueda sin el título. ¿Bien? Entonces, yo acá lo que tengo que tomar es una conducta. ¿Le permito que sea con ventilación espontánea o no? Bien. Lo dejo que continúe con ventilación espontánea. ¿Le pongo una cánula nasal de alto flujo o ventilación no invasiva? Y sería bueno para bajar el drive respiratorio y para disminuir la presión esofágica y para tratar de que no haga tanta fuerza y no meta tanto volumen. Genial. O, no, la verdad que es un paciente que está para intubar y ventilar. ¿Bien? Pero esta determinación la tengo que tomar yo, en función del paciente que estoy evaluando. En el año 2016 salió un trabajo epidemiológico sobre el síndrome de estrés respiratorio y se hizo básicamente en 50 países. ¿Sí? El estudio le llamaron LandSafe. ¿Sí? Fue un estudio internacional multicéntrico, prospectivo, que se hizo en 4 semanas en el invierno del 2014 con una muestra de 459 UCI en 50 países en 5 continentes. Es un trabajo importante. Fíjense en que la cantidad el porcentaje de distrés leve era del 30%, moderado del 46% y severo del 23%. Si después hablamos de que el distrés se dividía en menos de 150 o más de 150, hay mucha implicancia o el mayor porcentaje de estos pacientes se dan con distrés moderado. Como estrategia se utilizó lo que relevaron una estrategia con volumen a 6 mililitros por kilo. Y esto lo utilizaba el 65% de la población. Creo que esto, nosotros, cada cual en su lugar, tenemos que revertirlo, ¿bien? Porque ya está estandarizado del año 2000 que se debe ventilar a 6 mililitros por kilo. Entonces, no debe ser algo arbitrario de decir, bueno, para mí hay que ventilar a 7, hay que ventilar a 8, deberíamos ventilar a 6. ¿Bien? Fíjense en que el 82% usó menos de 12 centímetros de agua de PIP, la aplató, ¿bien? Con menos de 30, la evaluaron en el 40%. O sea, son datos 50 países en 5 continentes. Son datos que uno debería en su terapia esto tenerlo muy, muy reglado. El bajo volumen, los 30 centímetros de agua de plató. Fíjense que utilizaban solo el 38% bloqueantes neuromusculares. Bien.
y solo el 16% utilizaba el decúbito-prono. Son datos que utilizan más decúbito-prono, o sea, menos decúbito-prono que reclutamiento. ¿Y quién bajó la mortalidad? Decúbito-prono. ¿Se entiende? O sea, este artículo que les sugiero que lo lean los que todavía no lo conocían o no accedieron, nos sirve para decir, bueno, esto es lo que se hizo. ¿Cómo estoy en mi lugar de trabajo? ¿Se cumple con esto? Y ver qué porcentaje, cuando me comparo con esto, cómo estoy y ver cómo lo puedo revertir. ¿Bien? Dentro de esas estrategias ventilatorias... ¿Te puedo, disculpame, Hernán, pero para poder responder algunas preguntas para no mezclar después y que puedas avanzar? Habían preguntado si la presión plató, ¿sí?, la manejabas como límite a 28. Vos dijiste ahí 30 o 28, no sé. 28-30 es similar. Algunos hablan de 28, otros hablan de 30. Bien. Primero salió de 30, después salió de 28. Bien. Viste que al inicio estabas diciendo que, bueno, un paciente recién ventilado, colocabas un BT inicial de 8 mililitros por kilogramo peso teórico, ¿no? Sí. Ahí preguntaron si se decide ventilarlo, colocarlos a ese BT con peso teórico, ¿no? Y se le decide de hacerle decúbito prono. ¿Se mantiene esos 8 mililitros por peso teórico o ya pasaríamos a la segunda fase? Yo lo ventilo, a ver, lo intubo y lo ventilo. Tengo que constatar que el paciente tiene un distrés respiratorio. Lo ventilo 8 mililitros por kilo, le ajusto el volumen, le ajusto la PIP y le hago unos gases. Entonces tengo el tiempo de evolución en el lapso de una semana. Tengo la imagen, tengo que no es de origen cardiogénico, me queda la PAFI, en donde la PAFI me da menos de 300, distrés respiratorio. Lo ventilo a 6, ¿sí? Y después veremos, ahora más adelante sigo, después veremos cuándo es el momento de pronarlo. Pero primero ajusto el volumen. Y uno debe ajustar la estrategia ventilatoria para después decir, bueno, ¿lo prono ya o me tomo un tiempo para pronarlo? ¿Bien? Bien. Muy bien. Sí, habían quedado esas preguntas un poco... Igual hay otras preguntas que seguro que lo vas a decir más adelante, así que las reservo por las dudas. Bueno, genial. Dentro de la estrategia ventilatoria dijimos, bueno, esta... bueno, pero es del año 2000, pasaron 20 años, ¿no habrá nada más actualizado? Bueno, veremos. En el año 2019 sale esta guía en donde hace toda una escala de qué maniobras debería hacer o qué maniobras no debería hacer, que ahora la vamos a ver. Y después sale en el 2013 qué pasa con el decúbito supino, con estos pacientes, qué pasa con el decúbito prono. ¿Bien? Entonces, se genera cierta duda. ¿Qué hago? ¿Le aplico la estrategia ventilatoria y después lo prono? Ahora vamos a ir viéndolo eso. ¿Qué es lo que sugiere el grupo de Papazian? Primero, como una rosa de los vientos acá, de ventilar a 6 mililitros kilo, no se discute. PIP, por lo menos más de 5, debemos ver. Plató menos de 30. En algunos lugares van a encontrar 30, 28, es exactamente lo mismo. Y la reevaluación constante. Entonces, yo arranco desde acá abajo. Reevaluar los parámetros del ventilador y de estrategia durante 24 horas. ¿Sí? Listo, lo tengo que intubar. Inicio de la ventilación mecánica invasiva. Ventilo a 6. ¿Sí? Y hago diagnóstico de distrés respiratorio. Acá yo voy para atrás y diría, lo ventilo a 8, lo evalúo, hago diagnóstico de distrés y después lo vuelvo a 6 mililitros por kilo. ¿Bien?
Porque si yo lo ventilo a 6, ya le estoy por ahí bajando las presiones. Entonces yo no sé mi cero, no sé de dónde arranco. Tiene la compliance alta, tiene la compliance baja. ¿Bien? Una vez que yo lo ventilo, ¿sí? Y lo ventilo a 6 mililitros por kilo, con una plató menos de 30, una PIP mayor de 5, bueno, arranco, sigo. Si el paciente tiene menos de 200 de PAFI, bien, iniciar con niveles de PIP un poco más altos. Si tiene menos de 150, ellos sugieren el uso de bloqueo neuromuscular y posición prona. Y si tiene menos de 80, ECMO, ¿sí? Principalmente venovenoso, entendiendo que el paciente está en una hipoxemia refractaria. Miren, eso es lo que sugieren en el 2019. Otro grupo que sacó también una revisión y una guía, sugieren el decúbito prono con 200 de PAFI. Bien, o sea, no esperar que deteriore a 150 y sugieren ponerlo a 200, con 200 de PAFI, pronarlo. Pero bueno, sugerencia. A esa estrategia, el paciente no mejora, ¿sí? ¿Debo sumar a alguna otra estrategia? Lo ventilé, apliqué esta estrategia, pasó un tiempo, me dio un lapso de 12 horas, no mejora. ¿Debo tomar alguna otra conducta? ¿Debo incluir, sumarle algo más? Pronación, me dice, bueno, bronquiantes y pronación. Lo cedo, se le pone analgesia, se lo bloquea y así todo no mejora. ¿Te lo ponen en prono o maniobras de reclutamiento? Bien. Ventilación de alta frecuencia en el adulto mucho no lo usamos, no. Pero sí, prono, reclutamiento. Es un concepto interesantísimo el de alta frecuencia. Lástima que en adultos no se utiliza tanto, no sé por qué, pero sí. el concepto es muy interesante y en pediatría anda muy bien. Sí. Bien, ¿prono o recluto? Y las dos están. No, elijan una o la otra. A ver, el primero prono, recluto y luego prono. Bien, bueno. Sí, prono ganó la mayoría, digamos, prono. Bueno, mitad, prono y reclutan. Bueno, perfecto. ¿Prono o recluto? Listo, mitad. ¿Cuál es más injuriante? ¿Cuál injuria más? O sea, las dos son en pos de un beneficio. Pero claro. ¿Cuál injuria más o no? Acá me dicen la maniobra de reclutamiento, que está injuriando bien. Más. Estamos de acuerdo. O sea, ¿está contraindicada la maniobra de reclutamiento? No. ¿Bien? Será la primera opción que tengo que tomar y yo preferiría pronarlo antes de hacer una maniobra de reclutamiento. ¿Por qué? Porque es menos injuriante. Entonces lo que hacemos es decúbito prono. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo principal del prono? A ver, ¿qué me contestan? Y acá le voy a dar, ustedes van y proponen decúbito prono. Entonces se van a encontrar con, en su lugar de trabajo, que le va a decir, no, que son las 5 de la tarde, no, que recién hace un rato que lo ventilamos, no, que pesa 220 kilos, no, que es todo no. Entonces ustedes le tienen que dar un justificativo. Mira, yo lo pronaría porque el prono tal cosa. ¿Cuál es el objetivo?
Mejora la BQ, baja la mortalidad, están en eso. Reclutamiento de zonas dependientes, sí, baja mortalidad, Excelente. BQ. Excelente. Sí, sí. Distribuye mejor el flujo. Bien. Veremos ahora. ¿Cuánto tiempo lo debo pronar? ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto me dicen por el chat? Lo pronan, se los dejan pronar. Bueno, ¿vamos a dejarlo 5 días o lo dejamos 8 horas? Lo dejamos 8 horas y a la mañana lo pronan El los mismo que grupo, entran ¿no? fresco. Claro, el mismo grupo. 16 horas ante la mejoría de la ventilación, o sea, como que va a depender de eso. 48 horas, máximo 72, 16, 24, 12. Está Bien. variado la. Bueno, Sí, están entre veremos. esos valores. ¿Por qué elijo el prono? Primero, permite una distribución más uniforme del estrés, o sea, de la presión que yo le voy a estar generando y de la tensión pulmonar, ¿sí? Y mejora también esa diferencial de presión entre la presión plato y la PIB o el driving pressure. Bien, fíjense que esto está escrito en el año 98 y seguimos dando vuelta. Va a mejorar la relación ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque voy a ventilar mejor todo lo que son las zonas dependientes. Y la otra, hubieron varios trabajos, ¿sí?, en donde lograron demostrar que el decúbito prono ayuda a prevenir el Billy. ¿Bien? Y uno dice, bueno, pero a ver, si yo lo estoy ventilando con bajo volumen y estoy poniéndole la PIP que corresponde, ¿sigo generando Billy? Y sí, ustedes le siguen metiendo presión, ¿bien? O sea, ustedes eligieron ponerle un volumen, que eso se traduce como presión, y esa presión genera un estrés y un strain. En la medida que yo pueda variar y mejorar las zonas a ventilar, y la posibilidad de desarrollar Billy va a ser menor. ¿Bien? Entonces, en el trabajo del año 2013, en el trabajo de Guerin, o sea, llamado PROSEBA, el estudio PROSEBA, lograron decir que dos cosas. Por lo menos se vio que mejoraba la mortalidad, o sea, disminuía la mortalidad cuando se los ponía por lo menos 16 horas. ¿Bien? ¿A quién? Aquellos pacientes tuvieran menos de 150 de PAFI. ¿Ah? Pero esto era una vez que se implementaba una ventilación mecánica, una protectiva. ¿Se entiende? Si yo tengo el paciente que lo vengo, ingresa, se deteriora, le pongo cánula nasal de alto flujo y fracasa al día siguiente, lo espero 24 horas, no mejora y lo tengo que intubar y ventilar, aplico, es un escenario distinto de el que hace una semana que está con cánula nasal de alto flujo, no mejora y lo tengo que intubar y ventilar, y ese está con 90 de PAFI. Y bueno, ese directamente lo prono, porque retrasé, primero, implementé una terapéutica. La terapéutica me mostró durante una semana que falló. ¿Sí? Y bueno, entonces ya está, ya estoy llegando tarde con la terapéutica que tenía que implementar. Entonces, quédense con esto. Por lo menos 16 horas y aquellos que tengan menos de 150 de PAFI. ¿Cuál es el Ahora objetivo? te hago unas Sí. preguntitas que están acá justo con este tema. Algunos dijeron 16 horas, ¿no? Otros 72 y otros 48, pero bueno, vos aclaraste que arrancaríamos lo ideal 16 Como horas, mínimo ¿no? 16. Como mínimo Ahora 16. 16. Acá dicen si es respondedor, ¿sí? Y no hay ninguna contraindicación sistémica o otro tipo de contraindicación.
¿No sería dejarlo como eternamente hasta que mejore totalmente? O sea, hasta que Y no, mejore su radiología o gasometría. no. Estos pacientes prepandemia se dejaban 16 por 8. 16 horas pronado, 8 supino. Estoy hablando en el mejor de los casos. Bien. Con la pandemia se recibieron informaciones de otro lado, y después lo hemos visto acá, que se benefician cuando se dejaban por lo menos 24 o 36 horas. Antiguamente, si un paciente no respondía a 3 ciclos de prono supino un ciclo. Así 3 veces se suspendía el decúbito prono. ¿Bien? Con esto se ha demostrado que por ahí 5 o 7 ciclos de prono mejoraban. Ahora, este trabajo demostró esto cuando se implementó de forma precoz y temprana. Si yo un paciente lo tengo ventilado de forma invasiva y a los 10 días se me ocurre pronarlo y va mal, no es un problema del decúbito prono, es un problema de que yo implementé tarde una terapéutica. ¿Sí? Sí, bien. Después acá también apoyando de que no se puede dejar a largo tiempo el decúbito prono, es por las zonas de apoyo y por la formación de escalas por decúbito. Tal Pero cual, bueno, también. uno debería constantemente monitorear eso también y tomar medidas para evitar ese tipo de lesiones. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Por qué lo tienen que poner en decúbito prono? A ver, para mejorar la supervivencia. Bien. Para que me están llegando los comentarios. Mejorar la supervivencia. Y queda ahí. No me llegan. Bien, básicamente porque bajó la mortalidad. Punto. Entonces, es una herramienta fundamental que tenemos. Tanto el volumen corriente bajo como el decúbito prono bajaron la mortalidad. Entonces, debería implementarlo. Y es una medida que no es injuriante, será laboriosa todo, pero en el correr de esta pandemia hemos pronado infinidad de pacientes. ¿Bien? Entonces, en este trabajo que se hizo en el ProSeba, el estudio ProSeba, se hizo en 26 UCI de Francia y una de España. Y lo que ellos lograron determinar con esta estrategia de pronar de forma precoz con 150 de PAFI, ¿sí? Lograron bajar la mortalidad a los 28 días y lograban bajar la mortalidad cuando los evaluaban 90 días a posterior. Entonces, esa es la indicación de por qué uno debería pronar a este tipo de pacientes. Y en el año 2016, Marini saca una revisión de todo esto y habla de trabajos, o sea, con buen diseño metodológico desde el año 2001 con el trabajo de Gattinoni hasta el año 2013, que es el trabajo de Berín. Fíjense que ahora lo vamos a ver en detalle, cómo ellos implementaban el decúbito prono y lo variado que eran. Por ejemplo, menos de 200 PAFI, menos de 300, menos de 200, menos de 200. Eso medianamente iba. Ventilaban a 10 mililitros, a 8, a 10, a 6 u 8, a 8, a 6. Ventilaba, o sea, el tiempo que usaban era 6 horas, 8 horas, por ejemplo, 20 horas, 20 horas, 20, 16. No comentaron si usaron bloqueantes neuromusculares, en algunos sí, en este no comentaron, en este sí. ¿Bien? Y cómo fue evolucionando en esta línea de tiempo los trabajos que fueron saliendo y cómo comenzaron a ver si tenían que utilizar bloqueantes neuromusculares o no, si tenían que usar volúmenes corrientes altos o bajos.
hasta que llegamos por ahí a comparar los dos extremos. En el de Gattinoni hablaba de que tenía que ingresar con menos de 200 de PAFI y en el de Guerin con menos de 150. De ahí sale el punto de corte ese, 150. Uno diría, bueno, pero ¿podemos utilizar menos de 200 de PAFI? Y la verdad que sí. Pero el trabajo que bajó la mortalidad me dijo 150. Bien, fíjense, 6 horas de decúbito prono contra por lo menos 16. ¿Sí? O sea, yo sé que 16 horas como mínimo va a andar muy bien. ¿Sí? La otra. Esto se utiliza en un protocolo a 6 mililitros por kilo con plató de menos de 30 con un volumen a 6, tanto en prono como en supino. Fíjense en este. 10 mililitros. Este usaba bloqueantes neuromusculares y estos medían la mortalidad a los 6 meses. Fíjense que la tasa de mortalidad era del 62% contra 16%. Esto evaluaban a los 6 meses, esto evaluaban a los 28 días. Entonces, por esto, uno dice, bueno, debo pronar a los pacientes. Sumado a esto, el grupo dentro del trabajo del proceso, el grupo supino versus el grupo prono, más o menos tenían el mismo porcentaje. Se nota que, ¿cómo se llama? Tanto el SOFA y la mortalidad había bajado más en el grupo prono que en el grupo supino, ¿sí? Más o menos la tasa de pacientes es similar y fíjense en cuando evalúan la mortalidad, ¿sí? 12 contra 9, 18 contra 15. ¿Bien? Por eso es que arrojó este resultado y nos dice, bueno, listo, al bajar la mortalidad debería implementar esta terapéutica que no es injuriante y no genera bili, por el contrario. ¿Sí? Fíjense en que en este trabajo, o sea, en un trabajo en el año 76, bien, hablaba que mejoraba la oxigenación cuando los pacientes pasaban de decúbito supino al decúbito prono. En el decúbito supino yo tengo todas las zonas de aposición con el peso del pulmón, lo que va a terminar generando que las zonas de aposición en las zonas bajas terminan, ganando peso, pero perdiendo mayor área para la ventilación. Cuando invierto esto, ¿sí? Cuando invierto, lo que estoy generando es que las zonas de aposición pasen a ser las zonas anteriores y donde tengo mayor Q dentro de la relación BQ, ¿sí? O sea, mayor perfusión, son las que voy a dejar libre. Por eso, por ende, gano más superficie aireada y mejoró la ventilación-perfusión. Fíjense en qué pasa. En esta imagen, todo lo que son las zonas de aposición van a ser zonas que impresionan estar menos aireadas. Bien, con el peso del pulmón que termina comprimiendo hacia abajo y el peso del corazón. Cuando yo lo prono, perdón, el peso del corazón lo descargo sobre el esternón, ¿sí? Y toda la zona de aposición la termino cambiando y fíjense en cómo va mejorando la ventilación, ¿sí? Invierto esas zonas. Y lo que termina pasando es eso, como en el decúbito supino como en el decúbito prono, termino generando que las zonas que tengo más perfusión terminan mejorando y justamente las zonas basales o las zonas de aposición son las que tienen más área. Entonces lo que termino generando es una redistribución del gas y una mejora en la ventilación-perfusión. ¿Bien? Fíjense en esto. Yo tengo alvéolos con distintas constantes de tiempo y cuando yo estoy ventilando, yo no sé qué alvéolos
le va ese volumen que decidí poner. Entonces, si yo ventilo con muy bajas presiones, ¿sí? Lo que tengo que tratar de hacer es no llegar y no ventilar en esta zona. Esta es una curva de volumen en función de presión, un bucle de presión-volumen, como quieran decirlo. En este momento yo estoy generando presión, ingreso cierta cantidad de volumen. Si yo, para no sobredistender tanto, ventilo con bajo volumen y bajas presiones, y me voy a mantener en esta zona. Yo tengo que estar en esta zona de ventilación. Bien, si yo me paso, termino sobredistendiendo. Entonces, en función de los alvéolos que tenga, voy a tener alvéolos que tienen consolidación, alvéolos que van a estar bien y alvéolos que fácilmente se van a sobredistender en función de la presión que le genere. ¿Cómo se llama? Esto se llama punto de inflexión inferior, punto de inflexión superior. Fíjense que acá el bucle es relativamente lineal. Entonces, ¿cómo consigo eso? O sea, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo sé a ciencia cierta en el ventilador o donde sea, cómo lo voy a encontrar esto? ¿De dónde lo encuentro? Espera que ahí me están contestando. Está llegando. Mientras llegan las respuestas, había una pregunta que decía, si no es respondedor el decúbito prono, sí. ¿Qué se haría, diríamos? Bien, si no es respondedor, es un paciente grave, es un paciente que no se ajusta a una estrategia ventilatoria y es un paciente que no se ajusta al decúbito prono, por ende es un paciente con muy mal pronóstico. En general deberían, si se hicieron las cosas en tiempo y forma, si yo no tuve, como dije antes, una semana un paciente que lo tenía que ventilar y las cosas se hicieron en tiempo y forma, debería revertir. Bien. ¿Cómo se llama esta zona? Ahora están contestando de que estarían viendo en los bucles, en el bucle de compliance, principalmente. Bien, pero ¿cómo la llamo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo ventilar en esta zona? Zona de seguridad. Sí, fantástico. Dime, ¿qué otra forma? Está perfecto, la zona de seguridad. Si estoy por abajo, desrecluto o voy a hacer a tener más zonas de atelectasia y acá sobredistiendo. ¿Cómo se llamará eso? Ventilación protectiva. Si está por debajo, hipoventilo. Se llama esto. ¿Sí? Termina siendo el driving pressure. O sea, la presión que genero para tener un cambio de volumen que sea lo suficiente conservador para no sobredistender y lo suficientemente alto o normal para no desreclutar. ¿Bien? A través del driving pressure puedo hacer esta evaluación funcional, ¿bien? Y no pasarme con una cosa o con la otra. Bien, justo cuando vos lo contestaste, estaban llegando esas respuestas del driving pressure. ¿Qué pasó con ese delay? Sí, bueno. ¿Qué pasó con ese delay? Estamos un poquito... Vamos acá. Ahora vamos a ver esto. Acá vemos la distensibilidad del sistema respiratorio. Ojalá un respirador nos dijera esto, sería mucho más fácil. Y el driving pressure. El driving pressure dijimos que como máximo tiene que ser de 15. A ver, que tenga 14 y me deja dentro un margen de seguridad. Pero si tiene menos de 10 estoy más contento. ¿Sí? Fíjense en que un driving pressure de 10 a 15, ¿sí? Me está hablando de una complacencia de 30 más o menos mililitros sobre centímetro de agua. ¿Bien? Más o menos, no, esto no es que es
así a ciencia cierta. En la medida que va bajando el driving pressure, ¿sí? La complacencia va aumentando. Entonces, si yo quiero tener, si yo digo que la complacencia normal de alguien ventilado es entre 40, 70, 50 y 80, fíjense en el driving pressure que tendría menos de 8. Entonces, que te haga 14 es normal, pero estamos ahí. Fíjense que cuanto más alto sea el driving pressure, más bajo es la complacencia y más, como decía Mato, estar acá me aumenta la sobrevida y estar más para este lado me incrementa la mortalidad, por decirlo de alguna manera. Bien, si bien no demostró bajar la mortalidad, pero sabemos que en la medida que esté dentro de valores normales y cuanto más bajo sea, voy a tener mayor complacencia. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿con qué herramienta cuento para evaluar la efectividad, ¿sí?, de estas estrategias ventilatorias? A ver, ¿qué viene? Yo lo ventilo. Sí. Le ajusto la ventilación. Voy por esa estrategia. Voy a... después le digo que va de cúbito prono. Fantástico. ¿Cómo sé que lo que yo le estoy poniendo se acompaña como corresponde? Balón esofágico, me dicen acá. Sí. Espérame. Porque me están contestando también por preguntas. Contesten por el chat, que es más rápido. ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué se les ocurre? Bien. Como herramientas, lo que voy a tener es esto, ¿sí? Los gráficos, ¿está? ¿Por qué los gráficos? Porque los gráficos me van a devolver, es una forma, ¿sí?, de hacer una evaluación fisiológica en función de la estrategia que yo haga, cómo me devuelve, es una opción de devolver al pie de la cama, ¿sí?, qué pasa con la fisiología del paciente. Entonces, una monitorización que no es adecuada y va a alterar, o sea, me va a traer cierto grado de inseguridad en cómo esté ventilando, y evaluarlo me puede traer algún beneficio de evaluar asincronías o evaluar aumento del trabajo ventilatorio. ¿Bien? Entonces, acá todos los gráficos que fuimos viendo, evaluar complacencia, evaluar elastancia, evaluar resistencia, ¿sí? Esto me lo aporta el ventilador, ver qué pasa con la curva de flujo expiratorio, ver qué pasa con la diferencial entre la pico y la plató, ver qué pasa si estoy en un modo de presión y el flujo cae, estoy aplicando el tiempo inspiratorio que corresponde o no, por ahí hacer alguna evaluación de la dinámica pulmonar y evaluar de esta manera, evaluar qué pasa si tengo un balón esofágico, cuál es el tiempo de respuesta de la presión esofágica en función de la presión de la vía aérea del flujo, si hay alguna sincronía de disparo, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si yo tengo la opción de poder tener un balón esofágico, puedo determinar el grado de asincronía, ¿sí?, y poder cuantificar que por ahí tengo un esfuerzo de baja magnitud versus un esfuerzo de alta magnitud, con lo cual puedo llegar a hacer un diagnóstico de esto. En el caso de que
tengo este gráfico y veo que tengo 2 niveles de flujo, tengo 2 niveles de volumen, o sea, el paciente está apilando volumen, y fíjense en que en el momento donde el volumen se incrementa y el flujo se incrementa nuevamente, el paciente sigue con esfuerzo inspiratorio. Evaluar si estoy ventilando a un obeso o estoy evaluando a un paciente normal, ¿sí? ¿Cómo cambia todo esto? Y básicamente esto. Yo tengo un paciente que va a estar intubado y ventilado, ¿sí? Y tengo dos escenarios totalmente distintos. Este paciente que ya pasó su etapa de distrés, yo digo, bueno, ahora lo tengo que desvincular, le tengo que hacer una prueba de ventilación espontánea y lo tengo que extubar. O tengo un paciente que está en ARM prolongada, que lo tuve que traqueostomizar, lo tengo que desvincular de la ABM, tengo que evaluar la dilución y lo tengo que decanular. ¿Bien? Entonces vamos con el primero. Tengo un paciente que puedo hacer una prueba de ventilación espontánea y lo voy a terminar viendo a ver cómo lo encamino. Entonces, ese paciente tengo que evaluar la capacidad de hacer, ¿cómo se llama? O sea, ese paciente superó lo que lo lleva a la falla respiratoria aguda. Si lo superó, debo hacer una suspensión de todo lo que es las drogas, ¿sí? Y tengo que ver si el paciente está apto para hacer una prueba de Winning, ¿sí? Realizo una prueba de ventilación espontánea, lo extubo, ¿sí? El paciente se fue de alta, o está la opción o la posibilidad de que ese paciente lo tenga que reintubar. ¿Bien? En función de esto, se sugiere que todos los pacientes que estén en ARM por más de 24 horas, ¿sí? Se utilice un protocolo de sedación claramente y bloqueante neuromusculares, y este protocolo ha generado la disminución de la ventilación mecánica. Entonces uno viene a este flujograma donde el paciente antiguamente estaba acá, ¿sí? Lo admito con una falla respiratoria aguda. El paciente, voy cambiando la estrategia ventilatoria y lo encuentro acá. El paciente está listo para hacer una prueba de ventilación espontánea. En función del protocolo, esa prueba de ventilación espontánea la haré con la estrategia que tenga. Lo pondré en soporte, lo pondré en tubo en T. Lo tendré que sacar a BNI, porque sé que es un paciente que, no sé, tenía oxígeno domiciliario o utilizaba soporte ventilatorio no invasivo, y lo saco hacia BNI. ¿Bien? Va a depender de la estrategia que tenga en mi lugar. Entonces, en el año 2007, como ya vimos, se definía Winning simple, dificultoso y prolongado. Bien, habitualmente el Winning simple es aquel que en el primer intento logro sacar al paciente del ventilador, y después en el año 2017 sale este estudio que es el WIN, donde hablaba sobre una nueva definición. Lo definen como 4 grupos. El grupo 0 es aquel paciente que no va a realizar una prueba de ventilación espontánea, paciente que ovita, ¿sí? Pero también se ha estudiado. El grupo 1 es como el Winning simple. El grupo 2 es aquel que yo voy a tener que tener más de un intento en menos de 7 días. Y el grupo 3 es el que por ahí uno está más habituado a evaluar, ¿sí? Que es el Winning prolongado. Y dentro de ese Winning prolongado yo lo divido en 2 grupos. En aquel que va a estar más de 7 días para ser desvinculado, ¿sí?
Y el grupo 3B es aquel que por ahí no se va a desvincular nunca de la ABM. Yo tendré que utilizar o ver en qué rango se va a encontrar mi paciente el momento de la desvinculación. Bien, tanto la otra definición como esta habla de prueba de ventilación espontánea, no habla de soporte decremental o lo que quieran hacer. Esto es prueba de ventilación espontánea, en tubante o en soporte. ¿Bien? Cuando hablan de, o sea, uno debe tener esta escala de tiempo, ¿sí? Que esta escala de tiempo no habla de lunes a lunes, ¿se entiende? El grupo no winning es aquel que nunca inició el día cero, ¿sí?, de mi prueba de ventilación espontánea. ¿Bien? Los otros tres, que es el winning simple, dificultoso y prolongado, o el 1, 2, 3, A y B, ¿sí?, va a depender de cuándo yo diga, bueno, vamos a hacerle una prueba de ventilación espontánea. Por ahí falla, determino la falla de la prueba de ventilación espontánea y lo tengo que tener trabajando con soporte decremental, o tengo que ver qué otra opción tengo para después hacerle una prueba. Pero si falla y sé que, no sé, que es por debilidad muscular y mañana lo vuelvo a probar y mañana va a fallar de vuelta, entonces llevo de un winning prolongado, lo voy a llevar a un dificultoso porque yo siempre seguía haciendo lo mismo. ¿Bien? ¿Qué recomienda estas dos sociedades científicas? Utilizar protocolos de desvinculación. ¿Cuál? El que está publicado en la New England, el que está publicada en la Mayo Clinic, y el que hagan ustedes. O sea, bajen información de todos lados, cuáles son los protocolos de todos lados, y habitúenlo. Es como decía, no me acuerdo quién decía del curso, los protocolos están hechos para una población determinada. Bueno, mis pacientes reúnen esos requisitos. O sea, son todos pacientes añosos, de 70 años para arriba. Bueno, yo tengo pacientes que tienen 50 años. Bueno, evidentemente no es la misma población. Por eso uno recomienda que esos protocolos, que tranquilamente lo pueden ver de cualquier lado, llevarlos a la realidad de su institución. Recomiendan el uso de las pruebas de ventilación espontánea que sean con presión inspiratoria. Uno dice, bueno, pero si era lo mismo, con presión inspiratoria o tubante. Y la verdad que uno, si tiene un paciente cardiovascular, preferiría el tubante para ver la interacción con la presión positiva y el sistema cardiovascular, y si no, sugeriría por ahí hacerlo con presión de soporte. ¿Bien? Y acá me encuentro con este problema, con este tema. Y otra vez, como no podía ser de otra manera, la famosa ecuación del movimiento. Si yo lo voy a poner en tubo en T, vamos a estar acá. Entonces voy a tener que cuantificar cuánto es la presión de trabajo, la presión muscular. Si yo tuviese balón esofágico, saco el swing de presión esofágica de donde inicia el ciclo hasta donde termina y listo, sé qué presión está generando el paciente. El tema es si yo tengo presión de soporte, incluso presión de soporte, ¿cuánto representa la presión muscular? ¿Sí? Sumado a esa presión, o sea, yo tengo una presión. ¿Bien? ¿Cuánto es presión muscular y cuánto es presión del ventilador? La del ventilador la sé. ¿Para cómo sé cuál es la presión muscular? Entonces, ¿cómo programo una correcta presión de soporte si no tengo balón esofágico? ¿Cómo hago? ¿Cuánto le pongo? Acá dice que evaluás la Pimax. No. Eso es fuerza máxima. Yo lo pongo, no tengo balón esofágico, ¿sí? Entonces yo lo pongo en presión de soporte. ¿Lo asisto mucho o lo asisto poco? Lo que llegue a un BT óptimo. Bien. Poco.
En un Lo modo, asisto poco. en un modo por presión, ¿sí? ¿Controlo el volumen? No. Entonces, uno diría, bueno, lo tengo que, ¿cómo calculo ese VT óptimo? Y el VT óptimo sería por lo menos arriba de 5 mililitros por kilo, arriba de 6 mililitros por kilo. Después para arriba no lo puedo controlar. Bien. Acá también te dicen según frecuencia respiratoria, según P01, mecánica respiratoria, índice de Tobin. Está bien, pero le tengo que poner un número. Me quedo reservada Pones con la poco. P01. Ujú. Con la P01 la tengo reservada y ahora hablamos de eso. Incremento de la compliance. Está bien, pero le tengo que poner un número. Vamos acá. A ver. Si yo estoy ventilando con una presión de 20, Sí. todo el ciclo inspiratorio va a meter 20. ¿Sí? La presión esofágica, ¿cómo va a ser si no hay interacción? Y positiva. El flujo, ¿cómo va a ser? Decremental, y la onda de volumen va a ser, va a tener este formato. Si yo lo pongo en soporte, ¿sí? La presión va a ser la que yo diga. No sé, 10. ¿Sí? La presión pleural, ¿sí? Va a ser negativa, porque ahora le estoy dando la opción al paciente de que genere presión negativa. ¿Bien? Y el flujo cambia de forma y el volumen se hace más grande. Entonces, si yo tengo que el flujo tiene este formato, significa que incrementó el flujo. Se incrementó el flujo en función del tiempo cuando la comparo con esta. Y tengo más volumen. Entonces, si yo le pongo menos presión, ¿bien? Si yo acá tenía 20 y acá le puse 10 y tengo menos presión programada, pero a su vez tengo incremento de flujo y tengo ganancia de volumen, significa que existe la presión esofágica, se incrementó la presión pleural y que el paciente está haciendo más trabajo. ¿Puedo saber el número? Y no puedo saber el número. Bien, no sé cuánto le tengo que poner, pero bájenlo, sea mucho más agresivo de lo que por ahí uno es, hasta encontrar esto. ¿Cuánto mueve? Y bueno, que meta menos volumen. ¿Sí? Si tiene que meter, que meta menos volumen. Hasta 6 mililitros, saquen el peso predicho y háganlo a 6 mililitros. Con que meta 6, 5 mililitros por kilo, déjenlo. ¿Sí? Déjenlo, pero que se vea este incremento de flujo. Porque este incremento de flujo no responde a la programación que ustedes programan. Porque esto es variable que yo controlo. ¿Sí? Variable independiente. Esto es variable dependiente. ¿Sí? Entonces, esto se puede modificar, porque lo que controlo es esto. Entonces, si se incrementa el flujo y se incrementa el volumen, la única opción que tengo es que sea todo trabajo del paciente. ¿Bien? Ahora, ¿cómo sé si lo estoy, si es correcta la elección de esa presión de soporte? Si yo tengo una P01 muy alta, tengo incrementado el drive respiratorio. Entonces ahí me lo estoy subventilando o asistiendo poco, o el paciente no lavó la suficiente sedación o analgesia, entonces pongo en riesgo al paciente, ¿sí? Por ese incremento del drive ventilatorio. ¿Bien? Fíjense en esto. Es un video en donde yo tengo un paciente en 5 soportes, 5 de PIP y 30 de FIO. Fíjense en el volumen, 638. ¿Bien? Fíjense que la curva de flujo es redondeada. Se le baja el soporte a 0. Fíjense que mantiene casi el mismo volumen corriente.
¿sí? Y tengo esa ganancia de flujo. Bien, uno podría decir, bueno, si yo arranco acá y lo freno, ¿qué podríamos decir? Que en esta curva de presión, tener ese pico me está hablando de que por ahí el paciente quiere expirar, ¿sí? Quiere expirar antes. Y uno dice, bueno, pero si está en un modo de presión de soporte, y por ahí tengo que poner el ciclado antes y no tan tarde. Pero ven que en el gráfico de flujo es redondeado. Es redondeado. Eso, si uno trazara una línea de acá, perdón. Si trazar una línea de acá hasta acá, todo lo que está por arriba de esa línea es ganancia de flujo. Entonces, esa ganancia de flujo es la que genera el paciente. Entonces, muchas veces ventilamos por demás a los pacientes en presión de soporte. ¿Bien? Y acá va esta frase. Si yo no quiero llegar acá a que sea un winning prolongado. Entonces, si yo no quiero llegar a winning prolongado, entonces, si quiero tener resultados distintos, y, a ver, es simple, no te voy a hacer siempre lo mismo. Si todo el día estoy con el tubo en T, con el soporte, con el PAP, que le ponemos más soporte, que le ponemos menos soporte, que le metemos, no sé, hacemos periodos sobre 5 periodos de soporte, le subimos la cantidad de horas que hace de soporte, no, le hacemos soporte más tubo en T. Y si probamos con esto, digo, no tengo una bicicleta, lo siento, lo paro, le hago un trabajo muscular, trato de abordarlo de otro lado y esto me ayuda, la reeducación motora me ayuda a que pueda ser liberado, se libere más fácil del ventilador. No hagan siempre lo mismo, ¿sí? Porque, a ver, desconozco en qué pasa en Latinoamérica, hablo de Argentina. Cuando uno manda de un hospital de agudo o de un hospital de crónico, manda a un paciente a un centro de tercer nivel o un centro de winning y logran desvincularlo, es porque lo abordaron de otra manera al paciente. No se quedaron solamente en, no, lo pongo en soporte, lo pongo en tubo en T, lo pongo en PAP, lo trabajan y lo abordan desde lo muscular. Entonces, una cosa termina ayudando directamente a la otra. Entonces, si todo el día lo pongo en soporte y no anda, y lo pongo en tubo en T, búsquenle la manera, redúquenlo, siéntenlo, estimulen al paciente. Por ahí hay muchos pacientes que, si está la opción de que pueda fonar a fuga, o sea, desinflar el balón con el ventilador prendido y pueda hablar y por ahí se puede expresar y se pueda conectar y por ahí desde lo cognitivo termina siendo un todo para poder desvincularle el ventilador. ¿Bien? Sí, además que uno al poder hacerle un trabajo salió motor. De esto. ¿Qué pasa cuando estamos de este lado? O sea, todo en RM prolongado, lo pusimos en tráqueo en T, ¿sí? Del tráqueo en T queremos ir a la desvinculación de la ventilación mecánica, ¿sí? Pero se suma la deglución y la decanulación. Entonces uno dice, bueno, el paciente está en RM prolongada. Bárbaro. Tuvo que ir a una traqueostomía. En función del lugar donde estén, harán traqueostomía quirúrgica o traqueostomía percutánea. Para el manejo es similar. Bueno, lo desvinculo del ventilador y lo decanulo. ¿Sí? Faltó algo. La deglución. ¿Qué hago? ¿Llamo al fonoaudiólogo? Y la verdad que si yo estoy en un área crítica o estoy en un centro de winning, y la verdad que sí, estoy en la intubación y la RM, asisto en la traqueostomía, manejo la traqueostomía, hago el winning y lo desvinculo, soy el que lo tiene que canular y la deglución se cae de maduro que lo tengo que hacer yo. Entonces tendré que tener cierto grado de formación para poder manejar
estos pacientes. Entonces, cuando uno dice, bueno, voy a evaluar la deglución, y tengo que ver varias cosas. Primero, o sea, el manejo de praxias linguales, entiende para dónde tiene que llevar la lengua o no, tiene buena movilidad de la lengua, tiene sensibilidad, tiene apertura bucal, cierra la primera válvula, bárbaro. Desinflo el balón o no, me fijo si tiene una tos eficaz. ¿Qué pasa si desinflo el balón y yo noto, percibo que cae salida si el paciente tose o no? ¿Tiene habilidad para manejar el tema de la saliva? ¿Puedo medir Pimax? ¿Puedo medir Pemax? ¿Puedo medir pico flujo tosido? ¿Puedo medir la presión subglótica para determinar, bueno, listo, este paciente puede utilizar o se le puede colocar una válvula fonatoria o un tapón? ¿Bien? Con respecto al manejo de la saliva, una vez que sin ningún método de evaluación, digo, bueno, este paciente puede manejar la saliva, traga, tiene deglución espontánea, ¿bien? Puedo evaluar a través del Blue Test modificado o a través de la evaluación de volumen viscosidad qué pasa, ¿sí?, con esa deglución. ¿El test me da positivo y se aspira o el test me da negativo y no se aspira? ¿El paciente se aspira o el paciente tiene penetración? Traga, ¿sí?, y modifica. Entonces son todas cosas a evaluar. Antes de decir, bueno, le doy de comer, antes de le pongo una válvula fonatoria o antes de le pongo un tapón. Sumado a esto, voy a evaluar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué es la permeabilidad de la vía aérea? En algún momento le voy a querer hacer esto. Poner una válvula fonatoria y le voy a poner un tapón. Bueno, fantástico. ¿Le disminuyo el diámetro interno de la cánula? ¿Le cambio la cánula o la dejo como estoy? En función de la conducta que quieran tomar, es como termino viendo todo lo que es el manejo de la saliva, todo lo que es la permeabilidad de la vía aérea, lo paso a válvula fonatoria, tapón y lo decanulo, le ponen válvula fonatoria y lo decanulan, le ponen tapón y lo decanulan, le hacen una fibro previo. Eso será en función de la estrategia que quieran tener en cada lugar o la costumbre de cada lugar. ¿Bien? Pero lo más trascendente de esto pasa por esto, va más allá del Billy, del Silly, de lo que quieran. La única forma que tienen de hacer como dice ahí, un gran trabajo es amar, querer lo que hacen y tener vocación, no tener apatía, tener compromiso, ¿sí? Todo gran trabajo que se hace es porque se lleva adelante con gente que tiene mucha vocación y que tiene mucha vocación hacia tratar de curar a alguien, de tratar de darle una mano a alguien, de sacarlo adelante, ¿bien? Va más allá del tecnicismo, del instrumental que tenga, ¿tá? Tiene que ver muchísimo con la vocación que uno tenga. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que puedan llegar a tener. No, lo que yo quería comentar era que si uno trabaja al paciente en forma no solo respiratoria, como vos decías, ni de presión, soporte o tubo en T, si yo trabajo en forma general, también estoy trabajando la capacidad vital, estoy mejorando la capacidad funcional y por ende estoy mejorando la presión subglótica, estoy mejorando muchas otras funciones que me va a ayudar a poder mejorar ese winning, ¿no? Claro, es un abordaje un poco más integral. Es un poco más integral y no quedarse siempre con el mismo formato de tratamiento. Sí, y además hay que estos pacientes que hemos tenido, se utilizó muchos bloqueantes neuromusculares. Bloqueante neuromuscular.
que no solo van a bloquear los músculos periféricos que uno dice de miembros, sino que también van a bloquear y atrofiar a los músculos faringeos. Entonces también por eso vamos a tener trastornos deglutorios importantes en estos pacientes que han tenido los bloqueantes neuromusculares. Aunque hagamos un weaning rápido o que lo estuvemos rápidamente, ¿sí? También vamos a tener que tener en cuenta eso, ¿sí? Tal cual. Y después lo que te preguntaban, Hernán, era que, por ejemplo, si vos tenías a un paciente en decúbito prono, en la cual seguía con una acidosis respiratoria, ¿vos cómo mejorarías para disminuir esa CO2, esa hipercapnia, ¿no? Variando el BT de 6 mililitros que vos los tenías en forma protectiva a 8 mililitros por peso teórico, o aumentarías la frecuencia respiratoria, o aumentarías el volumen minuto. ¿Cuál sería tu estrategia? Bien, yo tengo al paciente con un distrés respiratorio, ¿sí? Lo ventilo a 6 mililitros por kilo. Lo tengo por lo menos 12 horas. Ya optimicé todas las estrategias, lo proné todo. Y necesito, y sigo teniendo al paciente con una insuficiencia respiratoria y con una acidosis respiratoria, y optimizaría el uso, el empleo, el incrementar la frecuencia respiratoria antes que subir el volumen. Está bien. Utilizaría más esa estrategia que incrementar el volumen. El volumen sería lo último que haría. Y la otra es tiempo. O sea, tiempo en el sentido de utilicé la estrategia ventilatoria, empleé la estrategia ventilatoria que corresponde. Precozmente proné a alguien. Volví a titular las presiones en decúbito prono. Sigue con acidosis respiratoria. Aumento la frecuencia respiratoria, me queda esperar. O sea, estoy en un síndrome que es heterogéneo, en un proceso inflamatorio agudo. También tengo que dar un poco de tiempo. Tengo que evaluar qué pasa con el hematocrito, qué pasa con el transporte de la hemoglobina, qué pasa con la producción de dióxido de carbono, qué pasa si una de las opciones sería disminuir el espacio muerto. Claro. Y una opción, por ejemplo, de poner pausa También. Para hipercapnia. También. Para Carlos Resino, habitualmente acá no utilizamos ventilación jet. No se acostumbra al uso de ventilación jet. Está en algunos lados descrito, o otra que se llamaba TGI, que se usaba antes, pero no, habitualmente no se utiliza. También, a ver, hay que tener paciencia en el sentido de la ventilación de esta patología, porque estamos ventilando un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, donde el desequilibrio BQ lo va a tener, el shunt lo va a tener, la alteración de la difusión la va a tener, y la hipoventilación se la estamos generando nosotros con ventilando a volumen bajo. Las 4 causas de insuficiencia respiratoria aguda. Pero bueno, por eso hay que, con esta estrategia, hay que también de alguna manera ser un poco paciente y esperar la respuesta favorable o la evolución favorable del propio paciente. Sí.
tener tiempo para tomar unos nuevos gases y, bueno, un estado de ácido base para ver si la maniobra respiratoria que generamos es la más adecuada o no también, ¿no? No estar acelerados en sacar resultados. Sí. Sí, eso es importante. Y bueno, después el trabajo, como vos decías, de como el paciente después va a pasar la mayoría a un centro de rehabilitación, de poder darle al colega con los mejores datos posibles, ¿no? Generar las evaluaciones y una epicrisis capaz más kinésica, ¿no? Para poder mostrarle, o sea, que el colega pueda recibir más información, ¿no? Claro. Tantos días se hizo soporte de ventilación, no sé, prueba de ventilación espontánea, realizaba 8 horas de ventilación espontánea con tanta presión de soporte, nunca pudo hacer traqueanteo, el paciente venía evolucionando con 6 horas de uso de válvula fonatoria y no podía utilizar, no se podía emplear tapón porque tenía presiones subglóticas altas o bajas. Sí. Brindar esa información que el que lo recibe en otra institución y que tiene que seguir trabajando con el paciente, le jerarquiza la evaluación personal que el otro colega haga. Sí, y también hay centros de agudos que, por ejemplo, las cánulas de traqueostomía no tienen con catéter subglótico. Entonces, bueno, aclararlo también por qué no se puso esa cánula, no por no decisión kinésica o médica, como del trabajo interdisciplinario, sino porque en la institución no tenían ese no tipo de poseía con cánula. esos recursos. Claro, sí. Entonces también eso es bueno aclararlo, porque a veces uno recibe un paciente que dice, pero ¿por qué no le pusieron una cánula con catéter subglótico como para no estar cambiando uno? Pero bueno, en realidad es porque la institución no contaba con ese recurso o con distintos otros tipos de herramientas para tomar, no sé, una PIMAX o PEMAX o lo que estaban hablando, ¿no? Si no se puede, bueno, aclararlo también, ¿no? Que en esa institución no había ese recurso para poder tomarlo. Inferir se puede inferir, pero no tenemos un dato preciso, que eso es importante también. Vale. Tal cual. Sí, sí. Acá preguntan, ¿cuándo se estimula con aire comprimido? ¿Cómo es la técnica? ¿Y cuánto tiempo? ¿A cuánta presión? Bien. ¿Querés contestar la voz? O sea, conteste yo. No, lo contestamos entre los dos según las distintas ¿cómo es? Poblaciones que tenemos. En un paciente que ya está con la cánula de traqueostomía, con catéter subglótico, lo importante es estimularlo, que ese estímulo sea de 30 minutos, porque es un estímulo, no puede ser 1 hora, 2 horas o toda la noche. Y tiene que ser el flujo que no le genere una tos, o sea, un flujo adecuado para que no esté generando tos, ¿no? O sea, para estimular justamente que las cuerdas vocales y la epiglotis comiencen a movilizarse. Eso es por mi lado, Ernie, no sé vos si en la parte de crítica lo manejan distinto. No, a veces lo utilizamos en un primer momento con el balón inflado y después con el balón desinflado, periodos cortos, periodo de 20 minutos, media hora, indistinto si el paciente queda o no con válvula fonatoria a modo de generar un estímulo proprioceptivo laringio. ¿Sí? No se utiliza el flujo, primero, el flujo, como dijo Maggie, no tiene que generar una molestia, un incordio a nivel glótico. ¿Bien? Pero no se pone un flujo alto a modo de evitar la caída de la saliva y el ingreso a la vía aérea. Es un estímulo proprioceptivo laringio. ¿Bien? Claro, con respecto a una de las preguntas de acá que pregunta Lilia,
Lili Herrera, dice, paciente desvinculado del ventilador, con traqueostomía que tolera cánula ocluida, pero tiene mal manejo de secreciones o deglución dificultosa. Bien, a ver, tengo que ver esto. El paciente está desvinculado del ventilador, genial. Tengo que empezar la reeducación de la deglución. En el agudo habitualmente nosotros comenzamos la reeducación de la deglución con el balón inflado, con o sin ventilador. ¿Bien? Todo lo que es praxias linguales, inhibir reflejos nauseosos por ahí exacerbados, trabajar praxias linguales, trabajar ejercicios de coordinación de respiración de deglución. Bien, lo desvinculamos al paciente del ventilador. Todo eso que yo trabajé es un trabajo previo para que cuando el paciente le desinfle el balón tenga manejo de saliva. ¿Ah? Entonces, un paciente tiene manejo de saliva, ¿puede tener mocos? Claramente puede tener mocos. Tenemos un cuerpo extraño, una cánula de traqueostomía en una vía aérea. Entonces, eso puede pasar o no. Con el tema de la deglución, ¿sí? Primero tiene que tener manejo de saliva. O sea, no es una opción darle, o por lo menos nosotros, darle de comer a un paciente que tiene cánula. O sea, primero tiene que manejar la deglución como corresponde, tragar cuando corresponde, tener una correcta coordinación entre respirar y deglutir. ¿Bien? Si eso lo reúne y tiene buenas presiones, recién ahí uno optaría por tapar la cánula. ¿Con qué? Con una válvula fonatoria o con un tapón o como esté armado el esquema en la institución. A mí me gusta particularmente poner válvula fonatoria y después taparlo. Con la válvula fonatoria, todo lo que es la parte del colapso dinámico, que en esta pandemia se vio mucho, lo pierdo. Y cuando ocluyo una cánula, ¿sí? Ahí puedo lograr evaluarla. Y si yo lo tenía con una válvula fonatoria y lo decanulé, y el paciente tiene colapso dinámico, es el paciente que a mí me va a demostrar que tiene estridor. Y con respecto a ¿por qué uno, cuando habla de la deglución, deja como último la alimentación? Un paciente que tiene una sonda nasogástrica, o sea, alimentado va a estar, me despreocupo. O tiene una gastrostomía, me despreocupo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si un paciente no traga, no tiene buen ascenso laringio, ¿bien? Si un paciente lo ocluyo y tiene voz húmeda, o tiene afonía, y yo ya tengo que estar pensando que le tengo que hacer una evaluación endoscópica para ver qué es lo que está pasando, si tiene alteraciones de la sensibilidad, ¿sí? Si tiene alguna parálisis o paresia cordal. Por eso el tema del comer es muy a largo plazo resolviendo todos estos problemas. Sí, y además muchas veces, lo que uno habla de comida lo hace en forma de rehabilitación, con distintas densidades, emisoras, y eso uno lo utiliza como para generar las praxias de la lengua, la praxia de los buccinadores, o sea, lo utiliza para esas praxias, no para alimentar. Es una alimentación de rehabilitación. Como dice Hernán, o sea, la alimentación va a ser por la K108 o por la gastronomía. Nosotros vamos a utilizar con el equipo interdisciplinario como según qué contextura para fortalecer las praxias o rehabilitar las praxias, ¿no? Eso es lo importante, ¿sí? Yo particularmente cuento una inferencia de uno de los lugares donde estoy.
todo lo que acabó de decir Maggie recién, nosotros tratamos de hacerlo con cualquier otro elemento que no sea comida. Porque en donde se lleva comida a la habitación, ya lo empiezan a alimentar. No se entiende el concepto esto de rehabilitar. Entonces no es que se le va a dar algo para estimular la rehabilitación. Eso se considera como que el paciente come. Entonces el paciente, yo no quiero que se alimente vía oral. Entonces, ¿cómo logramos suplir eso? Le damos, por ejemplo, que mastique una gasa y la mastica con un lado derecho de la boca, la manda para el lado izquierdo, mordiendo y masticando traga, o le compramos le pedimos que compre un mordillo, ¿sí? Y trabajamos con un mordillo, o trabajamos estimular la deglución con un limón envuelto en una gasa. Nos ha pasado que tratando de reeducar esto, iniciaron la alimentación de alguien. Sí, pero sí. Esa es la forma. Sí, sí. Igual cuando yo hablaba de la rehabilitación en deglución era trabajando en equipo, paciente, kinéfono, no llevándole sí, la comida a los pacientes. Pero hay gente que tiene más ganas que los pacientes coman que el propio paciente. Eso pasa. Así que bueno, pero bueno. Bueno, realmente tuvimos una pequeña ventanita de corte, pero bueno, volvimos acá. Así bastante que bien con los dos cursos que no se cortó nunca. La con primera tanta vez. gente usando internet, pero bueno, pasó. Sí, pasó, que bueno, pero se solucionó rápido, así que bueno, eso es lo importante. Sí. Así que bueno, tenemos acá ya el jueves que viene la última clase de este curso, así que bueno, ahí también vamos a tener como vos, Erne, hoy hiciste un caso clínico en el cual vamos a poner distintos conceptos también, ¿sí? Así que bueno, fue excelente tu disertación, realmente englobaste todo lo que veníamos viendo y bueno, y salieron bastante las dudas estos, ¿no? De cuánto de cúbito-prono o cuánto esto de repression, bueno, cómo lo puedo ver en la curva, si estamos sobre asistiendo al paciente o no también, ¿no? Que a veces uno como terapeuta tiene sus miedos y sobreprotege al paciente, ¿no? Perfecto. Sí, tal cual. Bueno, tranquilidad nos vemos el jueves que viene, tranquilidad, es un examen de 10 preguntas, a modo de tener nosotros, el cuerpo docente, un feedback de cómo recepcionaron ustedes el curso. Va a ser algo general, es un choice de 10 preguntas y como dijimos, arranca el jueves posterior a la clase, tienen tiempo de contestarlo hasta el día lunes. Bien, va a ser por el formato de Google Form, en el cual les llegará un link para que puedan acceder a realizar el examen. ¿Bien? Sí. Bueno, gracias Mai, gracias a la gente de Tecnoimagen. Nuevamente saludarlos a todos y bueno, sí. Nos vemos el jueves para la última charla. La última charla. Listo. Bueno. Que sean muy bien. Saludos.